monjas, célibes, ¿no? O efectivamente, y por lo tanto prestamos un papel de siervas dentro del mundo de la Iglesia, o efectivamente si desarrollamos una vida sexual no asociada a la maternidad, pues somos vistas como prostitutas, como la parte negra y cuestionable de la sociedad, ¿no? Insisto en que no estoy hablando de posiciones concretas de personas, sino de posiciones, digamos, las que se transmiten socialmente y las que... Yo creo que la Iglesia es plural. Tuve la oportunidad de ir a Pekín a la Conferencia Mundial de la Mujer con muchas compañeras feministas de aquí, y tengo que decirles que me llevé una de las alegrías de mi vida conociendo a un grupo de mujeres que se llamaban Católicas por el Derecho a Decidir, que me enseñaron muchísimo en aquellos días sobre la pluralidad dentro de la Iglesia, ¿no? Y les decía que nunca me imaginé que iba a haber, por ejemplo, mujeres que se proclaman católicas, que se proclaman Iglesia y que defienden el derecho al aborto, ¿no? Creo que efectivamente la Iglesia es un ámbito plural y que efectivamente quienes forman parte de ella, desde mi punto de vista, tienen la responsabilidad de aferrarse a la pluralidad, tanto hacia adentro, yo creo que hay que defender ese sentido que leías de la democracia, de erradicar el patriarcado explícito que queda en la Iglesia, de unir desde la Iglesia, unirse de verdad a las voces que proclaman la necesidad de la justicia y de la libertad en nuestro mundo. Y creo que la Iglesia debe respetar que la sociedad es plural, que la sociedad es plural, que no todo el mundo tiene que pensar de igual manera, éticamente, las condiciones en que vive su cuerpo, su sexualidad, su apuesta por la vida familiar, ¿no? No tengo ningún problema en que la gente creyente efectivamente asuma su ética, su modo familiar, su modo de vivir el cuerpo. Lo que no entiendo es que se me pretenda negar a mí el derecho a decidir sobre mi cuerpo, sobre mi vida afectiva y mi vida social, ¿no? Y ya termino. Solo decir que creo que efectivamente existen componentes en la cristiandad para sentar todo esto. Es que nuestro mundo, nuestra cultura, es un producto del pensamiento cristiano, efectivamente. En ese desarrollo secular que tuvo la incorporación de la racionalidad y, desde mi punto de vista, también de la democracia y de la participación, ¿no? Para mí el problema, y ahí está la cuestión, ¿no? Cómo afrontar que la Iglesia se quite el lastre de esa estructura carismática y patriarcal y abrace en lo que tenga que abrazar lo que ha aportado el mundo racional, en lo bueno, con todas las limitaciones que podamos otorgarle, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer que se me haya invitado a este acto. Antes, en la rápida biografía que hacía Rosario Pino, no les había comentado el detalle, ¿no? Yo, mi formación primera, con 11 años y medio, ingresé en el Seminario Diocesano de Tenerife. Estuve 7 cursos y un trimestre y me expulsaron por falta de fe y obediencia. Allí nació, no en ese momento, pero ya había nacido previamente la rebeldía, es decir, rebeldía que he mantenido como una constante toda mi vida ante las situaciones de injusticia y demás. Y hoy estoy aquí hablándoles desde otra perspectiva. Soy socio de Europa Laica y vengo a intentar plantearles algunos aspectos de los que esta organización defiende, y creo que seguramente compartiremos muchas de las personas que estamos por aquí. Resultaba relativamente escandaloso hace un par de años aquí en Tenerife
la noticia de que el rector Domenech en La Laguna le aplicaba a unos estudiantes de AMEC, una organización, pues un reglamento disciplinario de la época del franquismo. Y mucha gente se escandalizaba de que en la Universidad de La Laguna pues todavía se estuviera aplicando un reglamento y estuviera vigente un reglamento de los años 50. Sin embargo, no parece que esta sociedad se escandalice ni ponga el grito en el cielo porque siga aún vigente un concordato entre la Iglesia y el Estado del año 53, en que el poder se ejercía acuñado en la moneda por la gracia de Dios. Entonces, bueno, nos parecen como normales una serie de situaciones. Yo voy a hacer una pequeña lista, porque es que mirándonos en el espejo de las situaciones que nos parecen normales, a lo mejor empezamos a darnos cuenta de que no lo son tanto o no lo debieran ser. Por ejemplo, de ese concordato del año 53 y de los acuerdos del 76 y 79, que hay que decir que son preconstitucionales y extraconstitucionales también, que son los que mantienen hoy en día las relaciones entre el Estado del Vaticano y el Estado español. Al decir el Estado del Vaticano me refiero a la jerarquía eclesiástica en este país también. Por ejemplo, relaciones entre el ejército y la iglesia, es decir, que haya capellanes castrenses, que haya misas de acto de jura de bandera, que en las procesiones acompañe el ejército a las imágenes en las procesiones, que por otro lado haya capellanes en los hospitales, en algunas universidades aún. Es decir, son situaciones que por lo menos tendrían que hacer pensar, es decir, si esto es normal o no. Simplemente lo planteo como pregunta. Por ejemplo, que en los juzgados, en los hospitales, en la Casa Real, pues haya símbolos como crucifijos y que muchos de nuestros cargos públicos juren su cargo delante de un crucifijo, cuando son representantes del conjunto de la ciudadanía, sea católica o no lo sea. Que en los últimos tiempos pues, hemos asistido a múltiples denuncias sobre unas apropiaciones favorecidas por la ley del suelo, hecha en época de José María Aznar, por la cual se producen situaciones como, por ejemplo, que con 56 euros se haya apropiado la Iglesia Católica de la Mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad, y que ahora ya esté perdiendo su nombre y esté siendo llamada catedral. Cuando uno va por allí, yo vengo de allí hoy. O que haya exenciones fiscales, es decir, que todos no seamos iguales ante la ley, no se pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. ¿Por qué no somos todos iguales ante la ley? O que siga habiendo funerales religiosos de Estado. O que el patrimonio se financie con fondos públicos y sea explotado de manera privada luego. O que haya presencia de autoridades que representan a la totalidad de la población en los actos religiosos públicos, no en calidad de personas privadas que van allí, no, representando al conjunto de la población. O que cada año haya ofrenda al apóstol Santiago, al Pilar, a la Virgen de Candelaria, a la del Pino, etcétera, ¿no? Donde están nuestras autoridades civiles al frente. O que se sigan pagando escuelas privadas, en este caso me refiero concretamente a las religiosas, con fondos públicos, cuando podía haber sido eso un proceso de transición hasta que pasaran todas ellas a lo público. Un proceso de transición intermedio, porque había necesidades de la oferta educativa en un determinado momento. Después de 30 años, no parece, por lo menos normal, que vaya el dinero público hacia la empresa privada, sea religiosa o no lo sea, independientemente de lo que sea, ¿no? O que tengamos dos casillas en la declaración de la renta que estamos haciendo estos días, una como coartada, que son las de fines sociales, y la otra para recaudar el IRPF,
para la Iglesia Católica, en este caso el 0,52%, que son unos 250 millones de euros al año, que están garantizados y que se les entregan independientemente de que se cobren o no. Que se mantenga la religión como asignatura evaluable. Pensemos en cómo ha ido avanzando la situación. Es decir, hubo un momento, alternativa, la alternativa era una cosa extraña que se hacía en los centros, pero se segregaba a los chicos y chicas en un determinado momento, a unos para religión, a otros para actividades varias, de estudio, de lo que fuera, ¿no? Si la religión es una creencia, su presencia en la escuela, donde lo que se imparte son ciencias, realmente no parece que tenga demasiado sentido. Sin embargo, es otra cuestión que planteo para la reflexión de cuál es la situación que vivimos en nuestra sociedad. Se ha ido avanzando, por ejemplo, yo que he militado en el sindicalismo en la enseñanza y en los últimos tiempos aún más en el mundo laboral en general dentro de Intersindical Canaria, durante años hemos estado batallando por conseguir la estabilidad del profesorado interino. Y no solo no la hemos conseguido, sino que el otro día el diputado del Común se permitió el lujo de hablar de que sobraban 5.000 en Canarias, cuando resulta que lo que hace falta es más profesorado. Sin embargo, fue el Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero el que garantizó la estabilidad del profesorado de religión, profesorado que está nombrado por los obispos y financiado con fondos públicos, y que cuando se despide a alguien, como ha pasado aquí en Canarias y ha habido juicios bastante sonados, quien carga con los gastos no es quien actúa de despedidor, que en este caso ha sido normalmente el obispado, sino el erario público es quien carga con los gastos. Por tanto, es otro elemento que tengamos en cuenta, o el avance que se da con la actual ley de la LONCE, donde pues ya el profesorado que ya formaba parte de los claustros, pues ahora ya puede ser también cargo directivo de los centros públicos, etcétera, ¿no? Sin haber hecho oposición, con una concesión de la estabilidad que al resto no se le ha concedido, etcétera, ¿no? Hay diferencias ahí respecto a lo que ocurre con otra gente. Pues entonces yo creo que podemos hablar con esta situación de que estamos en un estado laico o siquiera confesional. Yo creo que es evidente que no. Esta ristra de situaciones que he evidenciado, pues es así. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos así? ¿Cómo estamos así? Por un lado, la historia. Y no me voy a retrotraer muy atrás porque creo que basta con centrarnos en la transición y en esos acuerdos del 76, 79, una UCD con la democracia cristiana dentro y mayoritariamente pues, formando parte de la Iglesia Católica, que plantearon la entrada en las leyes posteriormente de todo lo que significaran los privilegios que fueron dados. Por ejemplo, el juez Navarro, en 25 años sin constitución, dice que el estado de la transición sigue siendo criptoconfesional. Monseñor Llanes y Monseñor Tarancón en aquel momento decían que la Iglesia sabe que es una realidad insolayable en nuestra patria y pide sencillamente que el Estado acepte su colaboración. Esa reclamación que ha habido siempre al diálogo, lo cual es normal, el diálogo entre las instituciones, pero normalmente imponiendo criterios en muchas ocasiones, pero imponiendo criterios porque se lo han dejado imponer los que gobernaban, por intereses, que ahora también de alguna manera plantearé. La segunda parte de este asunto de por qué estamos así es la actitud colaboracionista de nuestros gobernantes. Ha habido una actitud interesada, es decir, por búsqueda de votos. Mire, todos han mantenido e incrementado estos privilegios y estos hábitos sociales. Juan José Tamayo, teólogo, nos dice que la sombra de la jerarquía eclesiástica sobre la vida política es todavía muy alargada en nuestro país. Y los políticos de derecha, de izquierda o de centro
siguen mirando con el rabillo del ojo al Papa y los obispos en espera de que aprueben sus conductas políticas o de que al menos no las reprueben. Para ello están dispuestos a hacer concesiones. Son palabras que no son mías, son precisamente de Tamayo. Una tercera cuestión de por qué están las cosas así, yo creo que es también por la falta de formación crítica de mucha gente, de un sector de la población. Hay un sector de la población que considera muchas actividades que se hacen como parte de los hábitos, de las tradiciones, de la herencia cultural de padres a hijos, pero sin mayor cuestionamiento, ¿no? No hay mayor posicionamiento, desgraciadamente, respecto a esto. Por otra parte, también como rutina, y por otro lado también como cuestiones de consumo. Es decir, yo creo que el consumismo ha entrado también bastante en nuestros hábitos culturales y hay actividades sociales a veces como muchas bodas, bautizos y cuestiones de este tipo, que más que un acto de creencia, más que un acto de tal, parece que es un acto social de cara a la galería o de cara al exterior, por lo menos así lo aparenta en algunos momentos, ¿no? No lo quiero descalificar, sino simplemente evidenciar lo que considero que pasa en algunas situaciones, ¿no? Si estos podrían calificarse de hecho, voy intentando concluir, la concepción de laicismo y ciudadanía, quisiera plantear que la laicidad es una cualidad, es una categoría que constituye una de las características de la ciudadanía. Consiste en el respeto a las vivencias y creencias religiosas individuales que quedan en el ámbito de lo privado y al margen de las ofertas y las actividades públicas de la organización social de los Estados. Hay un filósofo francés del Instituto de Estudios Políticos de París, que es hijo de emigrantes españoles, Henri Peña Ruiz, que dice lo siguiente: el laicismo solo favorece aquello que resulta de interés general a la vez que promueve, junto a la autonomía moral e intelectual de las personas, la libertad de conciencia y la plena igualdad de sus derechos sin discriminación de sexo, origen o convicción espiritual. Yo creo que es evidente, como lo decía antes Marta también, que en nuestra sociedad a veces se da un debate, yo a veces he hecho alguna reflexión pública en algún artículo sobre ese tema, sobre, como militante que soy de la Red Canaria de Escuelas Solidarias, en la que a veces pues hemos debatido también sobre ese asunto, y es la confusión en la sociedad de lo que son los derechos humanos como valores universales, por tanto, lo que es la ética y el conjunto de valores universales, y lo que son esos valores tamizados por la moral católica y que se quiere desde las instancias de la jerarquía imponer al conjunto de la sociedad. Creo que ese es un elemento también a tener en cuenta, puesto que eso influye, por ejemplo, hemos visto el posicionamiento de la jerarquía eclesiástica sobre el tema de la ley del aborto, sobre los matrimonios homosexuales anteriormente, y sin embargo ha habido un clamoroso silencio sobre una cuestión de derechos y libertades, como ha sido recientemente la ley Mordaza, ¿no? O sea, hay escalas de valores como muy diferentes, ¿no? A veces en los planteamientos, ¿no? Por tanto, esas contradicciones las quiero poner en evidencia porque me parecen también importantes. Y termino ya con que si si el Estado español es un Estado aconfesional, por lo menos así lo dice la Constitución, quiere decir que no tiene una religión oficial. Sin embargo, todo lo que hemos visto anteriormente nos dice que no es así. Por tanto, un Estado de Derecho que representa a toda la ciudadanía del país debiera ser laico, siendo tremendamente respetuoso en el respeto a las libertades, a los derechos y deberes de todas las personas. Un ejemplo a tener es, por ejemplo, Francia, donde
El Estado debe ser neutral por ley, debe ser neutral. Lo público debe ser neutral ante los planteamientos ideológicos y religiosos, sean mayoritarios o minoritarios en la sociedad. Por tanto, yo creo que tenemos que reivindicar la libertad religiosa, la plena democracia, el caminar hacia que mientras no exista un Estado laico no habrá ciudadanos iguales, y por tanto os invito a que juntos avancemos en la demanda de ese Estado laico que nos haga iguales y que nos permita a todos reivindicar desde nuestra posición de creyentes, de ateos o de cualquier otra posición que tengamos, mayoritaria o minoritaria, una plena participación en derechos y deberes ciudadanos sin que haya privilegios de unos sobre otros.